los informantes de nuestra cultura. Muy buenas tardes a toda la audiencia en general. El día de hoy, nosotros, los informantes de nuestra cultura, conformado por mi persona, Nicolás Chillasto, Sara Cruz, Nicolás Zavala, Andrés León, vamos a charlar sobre el tema de la identidad cultural, su importancia, diferencias y de qué manera nosotros podemos preservar esa identidad tan característica que tenemos y que ha estado presente en diversas culturas, que ha estado presente en diversos lugares del Perú y que hasta incluso hoy en día se sigue hablando. Efectivamente, y algo que deseo agregar es cuando visito otros familiares de mis padres, voy a otros lugares como por ejemplo diferentes departamentos y distritos. Conozco sus vivencias, lo que consumen, sus costumbres. Eso es lo que me agrada aprender de ellos, ya que eso se debe mantener como legado de mi familia y aplicarlo para que las futuras generaciones que provienen de mi familia puedan mantener eso y poder aplicar de esa manera la vivencia de nuestra familia. Bueno, para mí la identidad cultural es algo muy importante. Es un tema que me encanta porque diariamente vamos añadiendo algo más para contar en nuestra historia. También se podría decir que para mí la identidad cultural es una mezcla de tradiciones, costumbres, idiomas, artes, música, gastronomía de diversas regiones, que son cosas muy interesantes. Y creo que no debería haber diferencias culturales porque todos tenemos los mismos derechos y todos somos personas valiosas. Bueno, desde mi perspectiva, la diversidad cultural es como un gran mosaico de colores, ideas y sabores y tradiciones que enriquecen nuestras vidas. Para los adolescentes, entenderla es una llave que abre las puertas de la empatía y el respeto hacia una visión más amplia del mundo. En cada cultura hay formas únicas de ver la vida, expresar sus emociones, celebrar momentos importantes y construir una comunidad. Al conocer y valorar estas diferencias, no solo aprendemos sobre los demás, también descubrimos quiénes somos. Algo que también podría agregar es que la identidad cultural, como lo han dicho todos los expertos en esta ocasión, es algo muy importante, es algo que es algo muy significativo para el peruano en general y de cómo es que ha marcado la diferencia entre nuestro país, Perú, y entre otros países. Cierto, ¿verdad, Zavala? Así es, mi compañero Chiazo. Como todos sabemos, la identidad cultural se basa en las vivencias de aquellas personas que viven en distintos lugares, como en departamentos, diferentes lugares del país. Y ahí es donde aprenden sus costumbres, cómo viven. Su gastronomía es variada, depende a cómo se estén viviendo ahí. Yo también considero que es algo muy importante, como lo dice Zavala, y a su vez también que es muy diverso en la variedad de diversidad cultural que existe en el Perú. Para comenzar, vamos a decir diferentes preguntas a nuestros expertos y también por mi parte vamos a responder. En este caso, la primera pregunta es, ¿cómo se presenta la diversidad cultural? La diversidad cultural se presenta en todo lo que nos rodea, en los idiomas que hablamos, la música que escuchamos, la ropa que usamos y las tradiciones que celebramos. Es la variedad de formas en que distintos grupos humanos viven y se expresan y entienden el mundo. Cuando vivimos con personas diferentes de diferentes culturas, abrimos la puerta a nuevas ideas, formas de pensar y maneras de sentir. Aprendemos que no hay una única forma correcta de hacer las cosas, sino muchas, y todas tienen valor. Aceptar y respetar esa diversidad nos ayuda a ser más empáticos, a construir comunidades más justas y enriquecernos como personas. No se trata solo de tolerar las diferencias, sino de apreciarlas y aprender de ellas. La diversidad cultural no nos divide, al contrario, sino nos enseña que nuestras diferencias pueden ser el punto de partida para unirnos. Ya, bueno, continuando con la respuesta 1, yo creo que la identidad cultural se puede observar cuando vemos la gran variedad de tradiciones que nos dejan las antiguas generaciones que han existido en nuestro país. También podríamos decir, o bueno, yo considero que la identidad cultural es un conjunto de características, tradiciones y valores y creencias que definen a una persona, o también puede ser un grupo, una comunidad, un conjunto de personas. También creo que se presenta cuando vemos que hay un conjunto de personas que siguen un baile típico. También podría ser que esas personas
traten de garantizar que las futuras generaciones puedan conocer y valorar la herencia de esta. También podría ser contribuyendo a que juntos construyamos un mundo más diverso, un mundo que guarde las tradiciones culturales de nuestros antepasados, un mundo que tenga presente la antigüedad y el presente, que los complemente y haga algo mejor. Respondiendo a tu pregunta, compañero Chillazo, he logrado sacar información en bbva.com. La diversidad cultural se refiere a la variedad de expresiones culturales que existen entre los distintos grupos humanos en el mundo. Esa diversidad incluye diferencias en aspectos fundamentales como lenguas, tradiciones, costumbres, regiones, artes y formas de vida, que definen la identidad de cada comunidad. Y es sorprendente de cómo es que cada una de estas culturas tiene sus diferentes características. Efectivamente, Cada una de esas características culturales refleja una historia, una manera de ver el mundo y un modo de relacionarse con el entorno. Por ello, la diversidad cultural no solo enriquece las sociedades, sino que también promueve la comprensión, el respeto y la convivencia entre pueblos con distintos orígenes y formas de pensar. En mi perspectiva, la diversidad cultural se presenta con lenguajes variados, danzas típicas y se podría decir que en cualquier rincón del Perú, en donde las diferentes etnias, gastronomía, danzas y sus ritmos en festividades populares nos muestra que la diversidad cultural está presente en todos lados. Yo por mi parte podría decir que he visto este tipo de diversidad cultural ya sea en festividades como el Señor Cubilete, en el cual muchos tipos de personas se reúnen para mostrar sus danzas y su religión con las demás personas, y es algo bonito de ver y siempre cada vez que yo y mi familia vamos en el centro de Lima. A su vez también está presente como forma de texto, historia, música, video, película, arte, etc. Algo para agregar es que, como dijo el Ministerio de Cultura del Perú en la agencia peruana de noticias Andina.p, dice: somos orgullosos de nuestra diversidad que es reconocida por el mundo entero. Bueno, muchas gracias por sus respuestas ante la primera pregunta y vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo afectan las diferencias culturales a nuestro país? Las diferencias culturales en Perú pueden causar malentendido entre jóvenes de distintas regiones, afectando la convivencia. Sin embargo, también enriquecen la identidad cultural y fomentan el respeto si se valoran. Claro, porque incluso de las culturas pueden provenir el propio carácter y valores del adolescente. Claro, pues compañero. Y mira, también he visto en internet en donde Según la UNICEF, la diversidad cultural influye en cómo los adolescentes se relacionan y construyen su identidad. Por eso, conocer otras culturas ayuda a ser más tolerantes y unidos. Yo creo que las diferencias culturales afectan a nuestro país, porque como país deberíamos ser, lógicamente, un conjunto de personas que busca un mismo fin, que es crecer como país y poder lograr metas y objetivos. Con eso tendríamos que usar la ayuda del Congreso. Pero sin embargo, hay diferencias culturales entre personas. Es decir, por ejemplo, algunos lo discriminan por su color de piel, por donde viven, o porque se creen superiores a las demás personas. Yo creo que estas acciones son negativas y hacen que las personas, como país, entre todas las personas de un país se separen. Y pensamos que somos diferentes. Y en mi punto de vista considero que todas las personas somos iguales, porque todos tenemos los mismos derechos. No importa el color de piel de dos personas, no importa que una persona se crea más que la otra. Exacto, no importa ese tipo de prejuicios. Es más, hasta incluso uno puede influenciar de mala manera, ¿no, Sara? Claro, compañero Chillazo. Por eso, no debemos enseñarle eso a los niños, porque los niños aprenden de los padres. Si los padres les reflejan mala práctica de valores a los hijos, por ejemplo, un padre se burla de otros chicos, el chico crece con esto, pensando que esto está bien, y en realidad nosotros como grupo pensamos que es una acción negativa, contraria. Es algo contrario porque la identidad cultural es algo tan relevante, tan diverso, que nos podría ayudar a crecer como personas. Es algo que deberíamos sentirnos orgullosos de nuestra identidad cultural, sentirnos orgullosos de que tenemos un país valioso, un país mega diverso, con distintas cosas, distinta diversidad cultural en papas, entre otros. Deberíamos sentirnos orgullosos de estos, no discriminarnos. Deberíamos hacer un equipo juntos y mejorar como personas. Como parte de mi respuesta, compañero Chillazo, las diferencias culturales afectan a nuestro país de forma significativa, ya que reflejan gran variedad de lenguas, tradiciones, costumbres y formas de vida que conviven dentro del territorio nacional.
Esa diversidad puede representar un reto, especialmente en áreas como la educación, pero también una gran oportunidad. Claro, si se aprovecha bien de estos recursos. Exactamente por eso. El Perú puede verse como 8 países en uno, lo que implica en cada región tiene su propia manera de comprender y relacionarse con el mundo. Cuando se gestiona con respeto, la diversidad cultural enriquece a nuestra sociedad al fomentar la creatividad, el entendimiento mutuo y la inclusión. Además, promueve el desarrollo de habilidades como la inteligencia cultural, especialmente en estudiantes y profesionales que viven con distintas culturas. Para mi respuesta, yo consideraría que las diferencias culturales que tiene el Perú tienen tanto efectos positivos como desafíos. Por ejemplo, por un lado positivo, constituyen una fuente inmensa de creatividad, diversidad, riqueza que está presente en muchos lados. Nuestra gastronomía, considerada una de las mejores del mundo, es resultado de esa fusión cultural que ha pasado a la historia como una de las mejores gastronomías del mundo. Como señaló Gastón Acurio, embajador de la cocina peruana, cuando los peruanos nos abrazamos en la diversidad, hacemos cosas grandiosas. Esta convivencia multicultural ha dado lugar a una identidad nacional diversa y dinámica que enriquece nuestra vida social, artística y económica. Sin embargo, también existen aspectos negativos como la discriminación cultural, el racismo y la falta de reconocimiento a las comunidades indígenas y afrodescendientes, las cuales siguen haciendo graves problemas, en el cual mucho de este tipo de discriminación nos afecta en una manera grave. Un estudio de la Defensoría del Pueblo 2021 reveló que más del 50% de los ciudadanos indígenas han sentido discriminación por su forma de hablar o vestir. Estas diferencias mal gestionadas pueden generar exclusión y conflicto social. Por ello, es clave fomentar el diálogo intercultural, la empatía y políticas públicas inclusivas que reconozcan y valoren todas las identidades que forman el Perú. Por ejemplo, una frase que podríamos decir de Susana Vaca, cantante afroperuana, es: el Perú es un país de muchas músicas, muchas lenguas, muchos colores, y todo eso es riqueza, no amenaza. Y siguiendo con lo que sería con este podcast, muchas gracias por sus respuestas de cada uno de los expertos. Y también debo decir de que la identidad cultural, aunque se vea como una amenaza, es algo muy beneficioso que nos otorga diversidad cultural a nuestro país. La tercera pregunta es: ¿cuál es la importancia de la identidad cultural en nuestra sociedad? Yo considero que la identidad cultural es importante porque nos ayuda a saber quiénes somos y de dónde venimos, fortaleciendo nuestra autoestima. También nos une como una sociedad y nos permite valorar nuestras raíces. Claro, incluso es igual de importante que nos ayuda a reconectar con nuestra historia. Según la enciclopedia, conocer nuestra cultura promueve el respeto y la diversidad para los adolescentes. Esto es clave para construir una identidad sólida y sentirse parte de su comunidad. La importancia de la identidad cultural es algo muy valioso, ya que esta fomenta la autoestima y la resiliencia de las comunidades. Además, que protege las tradiciones y modos de vida frente a la globalización. También considero que su importancia nos hace reconocer nuestra patria, nuestras tradiciones y sentirnos orgullosas de ellas y tratar de preservarlas. También creo que un poco investigué, creo que según la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural es algo muy necesario para el género humano. También la diversidad biológica lo es para los seres vivos. Yo creo que la diversidad cultural no es un lujo, sino una condición esencial para el proceso de las sociedades. Claro, porque eso ayudaría a que la sociedad pueda identificarse con algo. Por eso, la UNESCO la considera un patrimonio común de la humanidad, que debe ser protegido, promovido y transmitido. Es un beneficio tanto de las generaciones presentes como para las futuras. Consideramos que deberíamos preservarlas y garantizarlas para tener un mundo más justo, más inclusivo, más solidario Y más unido, como lo más importante. En la pregunta 3, la identidad cultural es fundamental para el desarrollo individual y colectivo de una sociedad. Con la información de almanatura.com, la pérdida de identidad cultural puede llevar a la pérdida del sentido de la pertenencia, lo que se traduce en un desapego hacia las raíces y, en muchos casos, en el abandono de los pueblos. Claro, hasta incluso como recuerdo, esta es una de las razones por las cuales sucede el despoblamiento rural. Y opino que también hay muchas personas que tampoco tienen intención de volver a su tierra natal. Estos lugares no son espacios físicos, sino también escenarios de nuestras primeras vivencias.
donde se formaron los lazos familiares, amistades y se transmitieron los valores que moldean quiénes somos. La identidad cultural engloba tradiciones, costumbres, idioma, arte, gastronomía y nos conectan con nuestro pasado y nos permiten comprender nuestro presente. Exactamente, también considero eso mismo lo que dice Zavala, ¿no? Yo también algunas veces recuerdo cómo es que al final es tan importante la identidad cultural que incluso hoy en día se sigue hablando de ella, ¿verdad, Zavala? Así es. Y respondiendo a lo que sería la tercera pregunta, desde mi punto de perspectiva, la identidad cultural es fundamental en la sociedad peruana, porque nos conecta con nuestras raíces y tradiciones, costumbres, etc., y refuerza el sentido de pertenencia y orgullo nacional. En un país tan diverso como el Perú, donde conviven más de 50 pueblos indígenas y una mezcla histórica de culturas andinas, amazónicas, afrodescendientes, etc., esta identidad nos permite reconocer nuestra diversidad. Como afirma el historiador Jorge Basadre, el Perú es más grande que sus problemas, lo que nos recuerda que nuestra riqueza cultural puede ser un motor de unidad y superación. Además, la UNESCO señala que la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se ofrecen a todos. Es uno de los motores de desarrollo, no solo en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. Por eso valoremos nuestra identidad cultural, que es lo que nos hace únicos y diferentes a los demás. Y bueno, muchas gracias por las respuestas a los expertos. Y en esta ocasión vamos a pasar a la última pregunta, la cual para mí y para todo el grupo consideramos que es una de las más importantes. Esta ocasión es: ¿cómo podemos promover nuestra identidad cultural en el país? A esto vamos a darle pase a nuestro experto Andrés León. Desde mi perspectiva, podemos promover nuestra identidad cultural participando en festivales, aprendiendo nuestras lenguas originarias y compartiendo tradiciones con amigos. También es útil usar redes sociales para mostrar lo que nos hace únicos. Claro, porque incluso actualmente las redes sociales son los más utilizados y ya los más visualizados por los jóvenes de hoy en día. Exacto, y de hecho, Según el Ministerio de Cultura del Perú, programas como Gana Cultura ayudan a jóvenes a valorar su patrimonio con juegos y actividades. Así reforzamos quiénes somos y de dónde venimos. Creo que nosotros podríamos promover la identidad cultural mostrando acciones solidarias con comunidades nativas. También podríamos compartir información de esta en la web. Podríamos subir videos sobre por qué es importante, hacer un podcast como en este momento. Estas son maneras fundamentales en las que podemos promover nuestra identidad cultural, para así pasarla de generación en generación. También, en nuestra perspectiva, la identidad cultural es importante y fundamental para las personas. Entonces deberíamos promoverla. Yo creo que no solo nosotros deberíamos promoverlas, sino también las demás personas, mostrando acciones solidarias con su prójimo. Por ejemplo, si ves que están haciéndole bullying a una persona de condiciones bajas, podríamos defenderlo, porque todos como país deberíamos estar unidos, todos somos iguales, nadie más que otro, aunque eso es lo que algunas personas piensan, y este pensamiento es algo negativo. Claro, y eso es algo lamentable, de cómo es que al final aún existen diferentes tipos de personas, las cuales insultan a otras personas solo por simplemente su identidad cultural, por dónde provienen, su cultura, orígenes y hasta dónde crecieron. Y eso es algo que incluso hoy en día se sigue viendo, pero también a su vez por una parte contraria se ve como hay otro tipo de personas, como otro tipo de compatriotas, los cuales luchan en contra de ese tipo de discriminación. Y eso a su vez es algo muy bueno de ver. Que igualmente damos las razones a nuestros compatriotas sobre lo importante que es esto. claro, eso es lo que se busca. Promover la identidad cultural es una tarea esencial para preservar nuestras raíces y fomentar la convivencia respetuosa entre diversas culturas. Con la información de fundacionvice.org, uno de los espacios clave para fortalecer la identidad cultural es la escuela, como por ejemplo, también podemos celebrarlo a través de actividades artísticas, gastronómicas, lingüísticas y tradicionales que permitan a los estudiantes reconocer el valor de su herencia y la de los demás. Eso implica tomar acciones firmes contra la discriminación, la exclusión y el maltrato que puede surgir de la ignorancia o la intolerancia cultural. Desde mi punto de perspectiva, podemos promover la identidad cultural mediante muchas maneras, pero primeramente hay que tener en cuenta que para poder hacer esto se tiene que saber que necesitamos valorar nuestras manifestaciones culturales en todos los niveles, desde la educación hasta los medios de comunicación, como podríamos hacer mediante afiches, carteles,
pósters, etc., en el cual se habla acerca de lo bueno que es mayormente apreciar nuestra diversidad cultural, de cómo es que esta misma está presente en nuestra historia y de cómo es bueno aceptarla y a su vez saber apreciar lo tan hermosa, diversa y maravillosa que es. Como dijo el escritor peruano José María Arguedas, defensor de las culturas indígenas, no hay que ser humano que no tenga una cultura. Esta frase resalta de la necesidad de respetar y difundir todas las expresiones culturales del país. Asimismo, festivales como el Inti Raymi en Cusco o el Carnaval de Cajamarca deben recibir más apoyo estatal y promoción internacional, pues estos son espacios vivos de nuestra identidad que demuestran cómo es que de tan maravilloso y diverso puede ser tener nuestra diversidad cultural en el Perú. Y también, según el Ministerio de Cultura, la cultura es un derecho, esto dicho en la Política Nacional de Cultura al 2030, y promoverla es una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad civil y cada ciudadano. Además, las redes sociales y plataformas digitales también pueden ser herramientas poderosas para difundir y revalorizar nuestras expresiones culturales entre las nuevas generaciones, haciendo publicaciones, ayudando y promoviendo nuestra queridísima identidad cultural. Finalmente, estamos agradecidos por su constante atención a lo largo de este podcast, y si quieren escuchar más de este tipo de podcast, compártelo con tus amigos, familiares y por sus redes sociales, y aprovechen esta información brindada para que lo puedan usar y ponerlo en práctica. Bueno, yo les agradezco a todos por su atención. También les digo que compartan esto con sus amigos y familiares, porque es un tema interesante, es algo mega diverso. Y me gustaría que lo compartieran para que más personas como ustedes se interesen en esto y puedan difundirlo y compartir este tema tan importante que es la identidad cultural. Espero les haya gustado nuestro podcast. Bueno, antes de despedirme, quisiera agregar un comentario final, donde quisiera hablar sobre la diversidad cultural. La diversidad cultural es mucho más que tradiciones, idiomas o costumbres diferentes. Es la expresión viva de la humanidad en su máxima riqueza. Nos enseña a que no hay solo una forma de ver el mundo, sino miles, que cada persona, sin importar de dónde venga, tiene algo único que aportar. Vivir en un mundo diverso nos reta a abrir la mente, a escuchar con curiosidad y conectar con lo que más nos une. Es el intercambio de culturas lo que construye comunidades más empáticas, más creativas y más fuertes. Así que celebremos la diversidad cultural no solo como una característica de la sociedad, sino como una herramienta de transformación. También cabe recalcar que, como podría ser hoy, tenemos una gran cantidad de culturas en nuestro país. Eso no solo implica saberlo, sino también celebrarlo, como antes mencionado, festejarlo a través de actividades artísticas, gastronómicas y tradicionales, que de esta forma podamos unirnos a nuestro núcleo en el que pertenecemos los peruanos. Y así es sumamente importante preservar esa identidad, ya que ayuda a fortalecer el tejido social, promover la diversidad y garantizar que las nuevas generaciones valoren su historia. Una sociedad que reconoce y respeta su identidad cultural tiene mayor cohesión social y resiliencia, enfrentando el futuro sin perder la esencia de lo que nos hace únicos. Y por último, como un consejo les podría decir que si ustedes tienen algún padre o madre la cual tiene su identidad cultural, tiene sus culturas, tiene sus tradiciones y costumbres, intenten a conectarse más con eso, conectarse con sus raíces, ya que aunque nos pueda parecer aburrido algunas veces ver danzas o estar esperando ante que pase algo cuando estamos en una ceremonia o que es representativo de las raíces y culturas de nuestro padre, madre, familiar, hermano, etc., intenten darle una oportunidad y verán lo tan diversa y bonita y magnífica que puede ser nuestra cultura al estar todos unidos. Con esto nos vemos para otra ocasión y que tengan un buen día. Muchas gracias por su atención.